Hola chicos, somos estudiantes de la Universidad de Los Llanos en la Administración de Empresas y en el día de hoy venimos a exponerles un tema muy importante, los cuales son los conjuntos y las preposiciones. Nuestro grupo está conformado por Iván Montealegre, Lorena Cruz Parejo y mi persona, Solange Mayorga. Bueno, primero empezaremos explicando qué es un conjunto, luego su ejemplo, después los tipos de conjuntos y al finalizar sus respectivos ejemplos. Bueno, como lo dije anteriormente, iniciaríamos con qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos, los cuales pueden ser animales, personas, cosas, números, letras, entre otras cosas. Un ejemplo para el conjunto A serían las áreas funcionales de una empresa, las cuales serían áreas de dirección, área de administración, área de mercado y venta, área de producción, área contable y financiera, área de talento humano. En el segundo ejemplo, que ya sería para el conjunto B, serían los padres de la administración. En estos son Frederick Taylor y Henry Fayol. Como podemos notar, en los conjuntos se representan de dos formas, la gráfica y la simbólica. En la simbólica se puede representar entre llaves. En la gráfica es con el diagrama de Venn. En el diagrama de Venn se representa mediante círculos u óvalos. En el siguiente ejemplo se ve que en el conjunto S está por medio de diagramas y por medio de llaves. Por medio de llaves es recomendable separar los elementos por medio de comas y que no se repitan. El diagrama de Venn se caracteriza por tres formas. La primera, que es la intersección, la segunda, inclusión y la última, disyunción. Según Venn, se clasifica en tres diagramas, la cual la primera es la intersección, en el cual puede tener elementos comunes, como por ejemplo, en el conjunto A, X, tal que X son las letras de la palabra outsourcing. Después sigue en el conjunto B, X, tal que X son las letras de la palabra terceros. Se ve claramente que en los círculos del conjunto A y del conjunto B hacen una intersección en la mitad para que las letras que tengan en común queden ahí interceptadas. Después seguimos con la inclusión o contenencia, que dice que el primero es un subconjunto del segundo. O sea, en el conjunto A, X, tal que X son los representantes de las teorías administrativas. Este sería el conjunto. El B sería ya un subconjunto, ya que X, tal que X son los padres de la administración, el cual es Frederick Taylor y Henry Fayol. Concluimos que el subconjunto B está contenido en el conjunto A. Ya por último está la disyunción, en donde no tiene ningún elemento en común. Por ejemplo, en el conjunto A, X, tal que X son las necesidades fisiológicas, como lo es respirar, homeostasis, sexo, alimentación y descanso. En el conjunto B, X, tal que X son las necesidades de afiliación. Está amistad, afecto e intimidad sexual. Por consiguiente, se dice que no tiene ningún elemento en común. Si fuera lo contrario, sería una intercepción. Como podemos apreciar en esta imagen, los conjuntos se determinan de dos formas, por extensión y por comprensión.
Un conjunto está determinado por extensión cuando son presentados enumerando sus elementos, entre llaves y separados por coma. Estas características se tienen que cumplir y es necesaria. Como en el ejemplo, como podemos ver, el conjunto A y los elementos que hacen parte de ese conjunto. Entonces, el conjunto A abre llaves, elemento D, coma, elemento S, coma, elemento I, coma, elemento R, coma, elemento T, coma, elemento O y cierra con llave. Es muy necesario hacer ese procedimiento. Como en el otro ejemplo, en el conjunto B empezamos abriendo llaves y comenzamos elemento A, coma, elemento A, elemento B, el elemento C, elemento H y elemento E y cerramos llave. Es muy necesario para determinar cuáles son los elementos que hacen parte de estos conjuntos. Un conjunto se determina por comprensión cuando éste se define induciendo sus propiedades, características o reglas que deciden si un objeto particular es o no es un elemento de un conjunto. Lo podemos explicar como en el ejemplo que está aquí. En el conjunto A, los elementos del conjunto A son la A, la I, la O, la U. Entonces, por extensión, como explicamos anteriormente, es colocar todos los elementos y separados por una coma. Como ejemplo, en el conjunto A abrimos llaves, elemento A, coma, elemento E, coma, elemento I, coma, elemento O, coma, elemento U y cerramos llave. Eso lo explicamos anteriormente. Ahora, por comprensión, es decir, la característica que haga cumplir y especifique en general qué elementos conforman ese conjunto. Por ejemplo, en el conjunto A son las vocales y este cumple con los requisitos y los elementos que hacen parte. Es muy necesario saber cuál es la comprensión y por extensión. Como se puede observar, los conjuntos se pueden clasificar de 7 diferentes tipos, los cuales son finitos, infinitos, equivalentes, universales, congruentes, unitarios y vacíos. Lo que podemos deducir de los conjuntos finitos son los que poseen los elementos distintos y que se pueden contar. Como ejemplo, tenemos al conjunto A, en el que encontramos a X, tales que X es vocal. Por extensión, tenemos A. En el conjunto A pertenecen los siguientes elementos: A, E, I, O, U. En lo que podemos deducir que literalmente son contables los elementos del conjunto A y se puede dar un número determinado. Como otro ejemplo, tenemos las áreas funcionales de una empresa, las cuales por extensión obtenemos la área de dirección general de la empresa, área de administración, área de mercado y venta, área de producción, área contable y financiera y por último, área de talento humano. Volvemos a repetir, viéndolo en pantalla, que es un conjunto en el que podemos determinar un número exacto de elementos que pertenecen al conjunto A. En los conjuntos unitarios también se dice que son todo aquello que posee solamente y únicamente un elemento. En el primer ejemplo tenemos que por comprensión el conjunto D está X, tal es que X pertenece a los números naturales, en los que podemos decir que 2 es menor que X y X es menor que 4. Como bien lo podemos mirar, tiene un único elemento, el cual sería, por extensión, el 3. En otro ejemplo, se puede hallar en el conjunto A que X, tales que X, teoría que se enfatiza, las tareas del obrero. Por extensión quedaría A, conjunto A, igual a teoría científica. Entonces siempre se va a obtener en el conjunto unitario un único elemento. Siempre como respuesta se va a dar un solo elemento. En el conjunto infinito es cuando se posee o se halla un elemento de inicio, pero no se posee un elemento final. Un gran ejemplo que siempre hemos deducido es en el conjunto B, como lo vemos en pantalla, X, tales que X pertenece a los números naturales. No se puede determinar un número
exacto de cuántos elementos hay dentro de ese conjunto, porque como bien lo sabemos y por extensión lo podemos observar, que el conjunto B inicia desde cero, pero no tiene final, porque los conjuntos naturales son infinitos. Nunca se puede hallar un número determinado de decir, en el conjunto, en los números naturales, se puede deducir que hay 200 números, 400 números, 1000 números, 10.000 números. Nunca se va a hallar un número finito para decir son tantos los números que se poseen dentro de dentro de los números naturales. Como otro ejemplo tenemos los números de las estrellas, que también son infinitas. También se puede decir que los granos de arena en la tierra no se pueden contar. Nunca se va a hallar un número determinado de cuántos granos de tierra se puede hallar. Otro ejemplo también son los números de puntos que caben en un cuadro de 10 centímetros de lado. Siempre se va a mirar que se pueden hallar muchos puntos, pero nunca se va a poder decir hay 20 puntos dentro del cuadro o 30 puntos, 40 puntos, bueno, en fin, dentro del cuadrado de 10 centímetros caberán muchos puntos. Y por último, como ejemplo, tenemos al número de células que forman el cuerpo humano, que también son infinitas. También existe el conjunto vacío, que es aquel que no tiene ni posee ningún elemento. Es decir, como ejemplo, tenemos el conjunto C de X, tales que X pertenece a los números naturales. Ahora, como podemos observar en la imagen, en los conjuntos existen tres tipos de relación, que es pertenencia, igualdad, inclusión. Una forma que se puede relacionar los conjuntos es por el modo pertenencia. Cuando un elemento está integrado en un conjunto y se dice que ese elemento pertenece al conjunto y se denota por el siguiente símbolo. Como podemos ver en los dos cuadros azules, el lado izquierdo es cuando un elemento pertenece y hace parte de un conjunto, y el de la izquierda es al contrario, cuando un elemento no hace parte de un conjunto. A continuación le explicaré el siguiente ejemplo. En el conjunto A, X tales que X son las necesidades fisiológicas. Eso por comprensión. Y por extensión serían el conjunto A son los elementos respirar, homeostasis, sexo, alimentación y descanso. Como podemos ver en la forma del diagrama de Venn. Entonces, decimos que el elemento respirar hace parte del conjunto A. Entonces podemos ver que eso sí cumple con las características del diagrama. Como podemos ver, el elemento respirar hace parte del conjunto A. Otro ejemplo sería el elemento nadar no hace parte del conjunto A. Como podemos ver, no hace parte de los elementos que están dentro de ese conjunto. Otra forma que se puede relacionar entre conjuntos es por el modo inclusión. Inclusión es cuando un conjunto está incluido en otro conjunto, cuando todos sus elementos también pertenecen a otro conjunto. Se simboliza de dos formas, como podemos ver en el lado derecho e izquierdo. A continuación voy a explicar un ejemplo de la inclusión. Como podemos ver ahí, tenemos que el conjunto A por medio de comprensión es X tales que X son los representantes de las teorías administrativas, y por medio de extensión tenemos el conjunto A y sus elementos que son Frege Taylor, Henry Fayol, Elton Mayor, Peter Drucker, Max Weber, Abraham Maslow y Frederick Herbert. También está acompañado por otro conjunto que por medio de comprensión es el conjunto E, es X tales que X son los padres de la administración por medio de comprensión, y por extensión sería el conjunto B y sus elementos que lo conforman, que es Frege Taylor y Henry Fayol. Lo pasamos de modo al diagrama de Venn, como lo podemos ver. Entonces podemos concluir que el conjunto B está incluido en el conjunto A, ya que los elementos del conjunto B hacen parte también del conjunto A. Otra forma que podemos decir es que el conjunto R no está incluido en el conjunto A, ya que el conjunto R
es vacío y no hace parte del conjunto A. Entonces podemos decir que R no se incluye en el conjunto A. Otra forma que se puede señalar es, como podemos ver en el ejemplo al lado izquierdo del esquinero, se podría decir que el conjunto A contiene al conjunto B. Esas son las formas que se puede simbolizar la inclusión. Otra forma que se puede relacionar es por medio de igualdad. Es cuando un conjunto es igual a otro conjunto, cuando tienen los mismos elementos. Se puede simbolizar por dos formas, cuando es igual y cuando no es igual, como podemos ver ahí. Ahora voy a explicar el siguiente ejemplo que podemos ver abajo. Tenemos en el primer ejemplo el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A está representado por los elementos 2, 4, 6, 8. Y el conjunto B está representado por los siguientes elementos, que son el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces podemos concluir que el conjunto A es igual al conjunto B. ¿Por qué? Porque los elementos que lo conforman son iguales y hacen parte del 1. Otro ejemplo se podría decir en el conjunto D y en el conjunto C. Los elementos del conjunto D son los siguientes: el 1, el 2, el 3 y el 4. En el conjunto C y sus elementos que lo representan son el 4, el 5 y el 6 y el 7. Entonces, por simple inspección, podemos concluir que el conjunto C no es igual al conjunto D, ya que todos sus elementos no son iguales. Entonces, esta es la última forma que se puede relacionar de los diferentes conjuntos, es la igualdad. Ahora explicaremos las diferentes clases de operaciones que existen entre conjuntos, que son la unión, la diferencia, el complemento y la intersección. Una de las formas para hacer una operación entre conjuntos es la unión. La unión de dos o más conjuntos es una operación que resulta en otros conjuntos cuyos elementos son los elementos de los conjuntos iniciales, como podemos ver en este ejemplo. En el conjunto A, por comprensión, se dice que X tales que X son las letras de la palabra outsourcing. También tenemos el conjunto B, que por comprensión dice que X tales que X son las letras de la palabra terceros. Ahora lo miramos de forma de diagrama de Venn. Bueno, la unión se simboliza de una forma que es la letra U, que indica la unión de los elementos de dos conjuntos. Acá podemos ver A unión B, donde todos los elementos forman un conjunto. Como podemos ver por forma de extensión aquí. Elemento A, elemento I, elemento G, elemento R, elemento S, elemento O, elemento T, elemento C, elemento E. Otra forma de operación que existe entre los conjuntos es la intersección. La intersección de dos o más conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto que contiene los elementos comunes a los conjuntos de la partida. Como podemos ver en el ejemplo, A, por comprensión, dice que X tales que X son las letras de la palabra outsourcing. B, el conjunto B, es por medio de comprensión, dice que X tales que X son las letras de la palabra terceros. Lo volvemos a pasar otra vez al diagrama de Venn, como lo pueden ver, muchachos, y se simboliza con la letra U, pero al revés, hacia abajo, como pueden ver en el ejemplo. Aquí el conjunto A, intersección B. Eso indica que son los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto B, es decir, los repetidos. En este caso son los elementos R, S, O, T, C. A continuación explicaré otra operación que existe entre conjuntos, que es la diferencia. La diferencia entre dos conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto cuyos elementos son todos aquellos que en el primero de los conjuntos iniciales que no esté en el segundo. Como podremos ver en el ejemplo, utilizaremos otra vez el conjunto A y el conjunto B, que el conjunto A son todos los elementos y las letras de la palabra outsourcing, y el conjunto B son todas las letras de la palabra terceros. Vamos otra vez con el diagrama B del conjunto A y del conjunto B.
Se puede simbolizar la diferencia como una raya al aire que indica que son los elementos que no pertenecen o que no estén igual en el conjunto B. Podemos decir en este caso los elementos A que no estén en los elementos B. En este caso, en este ejemplo, los elementos que no hacen parte del conjunto B pero que están en el A son el elemento U, el elemento I, el elemento N y el elemento G. No se olviden los corchetes y las comas, es muy importante. Otro ejemplo se utilizaría los elementos B que no están o que no pertenecen en el conjunto A. Entonces miramos en el diagrama B que el único elemento que no está en el conjunto A y solamente está en el conjunto B es el elemento E. Acá, como puedes ver en el ejemplo, es muy fácil de entender esta operación. A continuación voy a explicar otra operación entre conjuntos que es el complemento. Es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Para poder definirlo es necesario especificar qué tipo de elementos se están utilizando o de otro modo cuál es el conjunto universal, como en el ejemplo que voy a explicar a continuación. Vamos a definir cuál es el conjunto universal aquí. El conjunto universal del conjunto A y del conjunto B son las letras U, I, G, N, R, S, O, T, C y E, es decir, todos los elementos del conjunto A y el conjunto B unidos. Para simbolizar la operación complemento se utiliza la misma letra del conjunto pero con una comilla arriba, como si estuviera diciendo A'. Entonces, A' o A' son los elementos que quedan afuera en el conjunto universal y que no hace parte del conjunto A. En este caso sería el elemento E. Imaginando que el conjunto universal es la combinación de todos sus elementos del conjunto A y del conjunto B. El complemento de B' o B' es igual a todos los elementos del conjunto universal que no están incluidos en el conjunto B. En este caso serían las letras U, I, G, N. Sabiendo que los elementos U, I, G, N no hacen parte del conjunto B y quedan afuera con el conjunto universal. A continuación voy a explicar cuáles son las partes de un conjunto más conocido como conjunto potencial. El conjunto potencial de un conjunto es la formación de otro conjunto que está formado por unos subconjuntos que se crean a partir de los elementos del conjunto demostrado al principio, como se puede mostrar en pantalla. Es necesario utilizar la siguiente fórmula 2 a la n, donde n nos indica los números de elementos que hacen parte del conjunto inicial al principio, permitiéndonos también hallar los posibles subconjuntos que tienen que ir en el conjunto potencial creado, como lo podemos ver. Y con esto damos ya por finalizados los temas de conjuntos y proposiciones y esperamos que haya sido de buen gusto para ustedes. Nos despedimos, Lorena Cruz Parejo, Sol Mayorga y su gran servidor Iván Darío. Hasta pronto.